Hola, buenas tardes a todos. Somos de la licenciatura de Psicología y el día de hoy les queremos hacer un podcast sobre salud mental y para ello me acompaña la psicóloga Ana Karen, así que voy a dejar que ella se presente. Muy buenas tardes a todos, chicos. Muchas gracias por la invitación. Yo soy la psicóloga Ana Karen, vengo del programa de salud mental, los servicios de salud de Yucatán, y mi enfoque más que nada también es humanista y trabajo con la técnica cognitivo-conductual en el área de psicología. Muy bien, Karen, muchas gracias por estar aquí. Agradecemos que hayas sacado el tiempo para que nos puedas hablar un poco sobre este tema. Y para ello me encantaría saber qué es salud mental. Bueno, en esta parte, Marisol, lo que nosotros trabajamos con la parte del bienestar emocional, que eso es el enfoque principal que trabajamos en la prevención, en la promoción y en la atención a lo que es desde niños hasta personas adultas en los servicios de salud, pero sobre todo también como psicóloga es promover esas acciones y esas herramientas de tener habilidades para la vida, para que el paciente o la paciente que nos llegue a una institución, tanto gubernamental como no gubernamental, es que empiecen a trabajar en ese bienestar que todos podemos lograr. Sí, claro, y ahí vemos también que hay un poquito más de apertura, ¿verdad?, a este tema de salud mental. Al menos yo creo que mi generación ha estado como más abierta a estos cambios de conducta, a preocuparse un poquito más sobre su salud mental, pero también he visto que en redes sociales se habla mucho de este tema y algunas veces tienen como ciertos datos erróneos, ¿no?, que luego es como que un tanto... es más de propaganda que informativo. Entonces me gustaría saber cuál es la diferencia entre salud mental y una enfermedad mental. Claro, esa salud mental es toda aquella bienestar que vamos generando desde nuestras habilidades, desde nuestras fortalezas, y una enfermedad son aquellas situaciones donde el paciente o la persona, más bien la persona diría, que es cuando ya empieza a perjudicarse sus áreas de vida, como por ejemplo los temas de depresión. Cuando una depresión empieza a abarcar a la persona, empieza a descuidar también todos sus ámbitos, entonces es lo diagnosticado, la enfermedad empieza ya a repercutir en sus diversas áreas que tiene también en su vida el usuario o la persona. Entonces esto se distingue, esa salud, sé que es una delgada línea que a veces tomamos como un factor muy importante, pero es el bienestar que puede enfrentar la persona y también las enfermedades que puede presentar esa persona. Claro, y es como cuando la persona deja de ser ciertamente funcional o empieza como a afectar ciertas áreas, ya empieza a mostrarse como un trastorno, una enfermedad, ¿no?, que lo limita a... ¿Por qué es importante hablar de salud mental hoy en día? Ok, creo que es una pregunta muy necesaria. Hablar hoy en día, y más lo vivimos con este tema de las pandemias, se vino a visibilizar más lo que es la necesidad de tener esa salud mental, sobre todo de promover que estemos bien. Y no está mal estar a veces de repente triste, estar a veces de repente enojado, pero principalmente hablar de salud mental es porque promovamos ciertas herramientas desde nuestro sentir, desde nuestro pensar y desde nuestro actuar, porque son también necesarias en la vida cotidiana de cada ser humano que tenemos. Sí, y como bien mencionábamos, hoy en día para los jóvenes el hablar de salud mental ya es un poquito más abierto, pero todavía sigue existiendo ciertos estigmas, ciertas señalaciones, ¿no? ¿Tú qué dirías? ¿Qué mitos o estigmas siguen existiendo? Bueno, mucho de lo que nos hemos topado en esas barreras son dos temas muy importantes. Primero que nada, la cultura. El cómo a veces la cultura también tiene todavía el mito de que los psicólogos o las psicólogas solo atienden a personas que están en ese estigma de locura o de la parte de estar locos o locas. Entonces todavía sí nos topamos con esa barrera. Y dos, las barreras también de la comunicación, los idiomas, el lenguaje, la parte de lo que también culturalmente es aceptable y no aceptable. Esos son los mitos que también nos hemos encontrado durante la diversidad que tenemos en nuestro estado, pero principalmente de cómo esto conlleva a que la persona tenga las creencias erróneas o esos pensamientos también distorsionados, que muchas veces ocasiona también en esas enfermedades de salud mental. Sí, claro. ¿Y qué consejo le darías a todos los jóvenes universitarios que nos están escuchando? ¿Cómo podemos vencer esas barreras, esos estigmas, esos mitos? ¿Cómo podemos no aferrarnos a ellos? Claro, creo que en este punto como recomendación daríamos es acercarse.
acercarse a esos personal de salud, a los personales que están en formación. El área de psicología ahorita es muy extensa y se ha aperturado mucho que se vayan enfrentando en esta parte de la sociedad a que reconozcamos que a veces no es malo necesitar ayuda y acudir con estas personas, con estos profesionistas que nos pueden enseñar herramientas para cualquier problemática que se nos presente en la vida, porque eso, independientemente carezcamos de una enfermedad de salud mental, pero podemos tener a veces situaciones que no sabemos cómo manejar. Entonces, el acercarnos, el tener esos servicios, nos ayuda mucho a que también empecemos con lo poquito a dar más esa sensibilización a los jóvenes, y sobre todo de que ahorita sé que muchos temas se dan entre jóvenes y esas pláticas son muy llevaderas también cuando el profesionista conoce acerca también de estos temas de la salud mental. Así es. Y creo que es muy bueno que los jóvenes, universitarios, etcétera, las personas en general, puedan buscar este apoyo, porque al final, como bien mencionabas, hay días en los que es necesario estar mal, hay días en los que es necesario estar muy bien, y ambas emociones, o todas más bien, son válidas, ¿no? Siempre las catalogamos como negativas o positivas, pero en realidad todas son necesarias para sobrevivir, ¿no? Todas tienen una función específica, tienen un propósito, y por algo existen, ¿no? Por algo están ahí. Me gustaría saber qué tipo de consejos nos darías como para seguir diariamente, qué tipo de cosas podemos hacer para promover la salud mental tanto a otros como a nosotros mismos. Claro, entre esos, primero yo le llamaría recomendaciones, y parte de esos, o los consejos, como bien cotidianamente los conocemos, esas recomendaciones que yo invitaría tanto a los jóvenes universitarios como a toda población es, uno, primero identificar nuestras propias habilidades. A veces es válido reconocer, bueno, no soy hábil en este aspecto, pero también tengo esta debilidad que me puede llevar a convertirla en una fortaleza. Otra de las recomendaciones que yo también daría son, sé que mucho del estrés lo vivimos el día a día, con la escuela, con los ámbitos, con la familia, desde cualquier aspecto que nos desenvolvamos, el hecho de empezar a relajarnos, tener actividades también lúdicas, actividades de arteterapia, actividades también que nos ayuden como técnicas de juego, eso ayuda mucho en nuestra vida cotidiana para que tengamos esas habilidades, no solo sociales, sino también esas habilidades emocionales, y yo también contemplaría las habilidades de pensamiento. Ok, Karen, me gusta mucho eso de actividades recreativas, de la arteterapia, ¿no? Incluir el arte y el deporte en todo esto es una clave, es muy fundamental, ¿no? Me gustaría también saber qué mensaje te gustaría darles a todos los que nos están escuchando para que pues ellos también puedan tener como que esta reflexión. Claro, creo que el mensaje aquí es muy importante, el hablar acerca de todos los temas en salud mental, temas que nos conllevan, el tener también la confianza y romper esos estigmas de que si yo voy con un psicólogo es porque mi vida va a ser invadida o mi privacidad va a ser, ya no va a ser confidencial. Yo creo que esto se tiene que empezar a romper también esas barreras, y sobre todo el hecho de comunicarnos entre jóvenes ayuda muchísimo, y sobre todo también el no juzgar, porque eso es uno de los temas que también incluye en la parte de la salud mental, que no seamos juzgados, que no seamos tampoco criticados por el hecho de acudir con un profesional de la salud mental, sea psicólogo, sea psiquiatra o psiquiatra en el caso de menores también. Creo que es un tema que nos ayudaría mucho, y es el mensaje que en lo personal me gustaría transmitir. El hablar es una barrera de comunicación, tanto que nos puede llevar a generar respuestas positivas, pero también a veces cuando la ocupamos de mala forma nos puede llevar a barreras negativas, y lo importante es acá saber también esa delgada línea entre lo que es permitido o no permitido, sobre todo también qué puedo yo misma como persona, como ser humano, también trabajar en mi propia salud mental. Creo que ese sería el mensaje que transmitiría a los jóvenes. Muchas gracias, Karina. A mí me gustaría decirle a mis compañeros que me están viendo, a mis compañeros universitarios y a todas las personas que están ahí, que como bien mencionaba la psicóloga, no tengan miedo de hablar, no tengan miedo de decir lo que sienten, de expresar lo que sienten,
Porque vivimos en un mundo en donde somos muy señalados, ¿no? Ujú. Por ser jóvenes, por lo que sentimos, o a veces nos llaman exagerados, ¿no? Por estos sentimientos que se sienten a flor de piel y son como muy explosivos, ¿no? Yo los invitaría a que no tengan miedo de hablar, a que rompamos esas barreras y esos estigmas que nos han impuesto por la sociedad, tal vez porque crecimos con el llorar es de débiles, o no puedes estar triste, tienes que salir adelante, tienes que trabajar. Está bien tener días malos, pero también está muy bien buscar ayuda, y eso no te hace ser una persona loca, no te hace ser una persona débil, en cambio te hace ser valiente y te hace mostrar que te estás preocupando por ti. Y creo que el dar el primer paso va a ayudar a que otros también puedan dar el primer paso. Pues la verdad es que agradezco mucho tu tiempo, Karen, agradezco este espacio de la Universidad Modelo que nos pudo brindar, y pues te queremos dar las gracias por visibilizar este tema tan importante. Y bueno, queremos despedirnos de ustedes deseándoles que pues hablen, sientan, está bien. Si te gustas despedir, Sí. Karen. Muchas gracias, Marisol. En esta parte, pues, como agradecimiento, la verdad, muchas gracias por la invitación y jóvenes, lo importante es hablar de esa salud mental. Muchas gracias.